Las luces de Madrid brillaban como un mosaico de estrellas terrenales, reflejándose en las calles abarrotadas de la capital española. El Wishing Center, corazón palpitante de los grandes eventos, estaba repleto esa noche, con un rugido constante de voces que resonaba contra las paredes de acero y cristal. No era un concierto ni un partido de baloncesto lo que había atraído a miles de personas, sino una celebración única, un encuentro de leyendas del deporte, un espectáculo que unía a íconos del fútbol y el boxeo en una noche de exhibiciones, homenajes y, para los más afortunados, la oportunidad de ver a sus ídolos de cerca. La energía era eléctrica, casi tangible, con pancartas ondeando en las gradas, cámaras destellando y un murmullo constante que anticipaba algo extraordinario. En el centro del escenario, un cuadrilátero reluciente y una pantalla gigante proyectaban imágenes de los grandes momentos deportivos, goles históricos, knockouts legendarios, instantes que habían definido generaciones. Entre los asistentes, en una sección VIP cerca del cuadrilátero, estaba Fernando Torres, el mítico niño, el hombre que había hecho soñar a España con su gol en la final de la Eurocopa 2008 y su contribución al Mundial 2010. Vestía con elegancia discreta, una camisa blanca impecable, unos vaqueros oscuros y una sonrisa serena que contrastaba con la intensidad del entorno. Su cabello, aún rubio aunque con algunas hebras plateadas, estaba peinado hacia atrás, y sus ojos observaban el espectáculo con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Torres no necesitaba alardear. Su presencia era suficiente. Los aficionados, desde las gradas, lo señalaban, susurraban su nombre y levantaban carteles que decían «El niño, siempre nuestro héroe». Él respondía con un leve movimiento de cabeza, agradecido pero contenido, como si los días de gloria en el Atlético de Madrid, Liverpool y Chelsea fueran un eco lejano que aún resonaba en su corazón. En el otro extremo del cuadrilátero, sentado en una silla rodeada por un pequeño séquito, estaba Saúl Canelo Álvarez, el rey indiscutible del boxeo, campeón mundial de peso supermediano. Con su característica melena rojiza y una chaqueta de cuero negro que brillaba bajo los focos, Canelo exudaba confianza, casi arrogancia. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, estaban adornadas con anillos que reflejaban su éxito. 4 títulos mundiales en diferentes categorías, una carrera forjada a base de puños y determinación. A su alrededor, los flashes de las cámaras y los murmullos de los fans parecían alimentar su aura de intocable. Canelo no sonreía. Su rostro, curtido por años en el ring, permanecía impasible, como si estuviera por encima de la algarabía que lo rodeaba. Para él, esta noche era una oportunidad más para consolidar su legado, para recordarle al mundo que no había nadie como él, ni en el boxeo ni fuera de él. El presentador, un hombre con voz atronadora y un traje impecable, tomó el micrófono y se dirigió al público con entusiasmo teatral. Señoras y señores, bienvenidos a una noche histórica en Madrid. Esta noche celebramos a los titanes del deporte, los hombres que han llevado el nombre de España a lo más alto. Desde el césped hasta el cuadrilátero, esta es una noche para las leyendas. El público estalló en aplausos, y la cámara enfocó a Torres, quien inclinó ligeramente la cabeza, y luego a Canelo, quien levantó una mano con un gesto casi imperial. La pantalla gigante mostraba imágenes de ambos. Torres celebrando un gol en Anfield, Canelo levantando un cinturón tras noquear a un rival. La multitud rugía, dividida entre los amantes del fútbol y los fanáticos del boxeo, pero unida por la emoción de estar presenciando algo único. Entre bastidores, en un pasillo lleno de carteles promocionales y personal de seguridad, una joven periodista llamada Lucía Ramírez ajustaba nerviosamente su grabadora. Recién graduada de la Facultad de Periodismo, trabajaba para una revista deportiva y aún no podía creer que le hubieran asignado una entrevista de 5 minutos con Canelo Álvarez. Su editor le había advertido: Canelo no tolera preguntas tontas. Ve al grano, habla de boxeo y, por Dios, no menciones nada sobre sus peleas más polémicas. Lucía asintió, con el corazón acelerado, mientras repasaba mentalmente sus preguntas. Cuando Canelo apareció, flanqueado por 2 asistentes, ella se enderezó e intentó proyectar una confianza que no sentía del todo. Señor Álvarez, comenzó tras las presentaciones,
Está usted entre grandes leyendas del deporte esta noche. ¿Qué significa para usted estar aquí? Canelo la miró fijamente, sus ojos entrecerrados evaluándola antes de responder. He peleado en los mejores cuadriláteros del mundo, dijo con voz grave. Esto es solo otra noche para mostrar por qué soy el mejor. La mayoría aquí solo brilla bajo las luces, no en la realidad. Lucía parpadeó, sorprendida por la indirecta. ¿Se refiere a alguien en particular?, se atrevió a preguntar, sintiendo que había tocado un nervio. Canelo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Mira, respeto a los que han hecho algo grande, como Torres con sus goles. Pero seamos claros, es un futbolista que ya tuvo su momento. Un tipo corriendo detrás de un balón no es lo mismo que enfrentarse a puños en un ring. El cámara que acompañaba a Lucía levantó las cejas, pero siguió grabando. Lucía sabía que había capturado un titular explosivo, uno que podía incendiar las redes sociales, pero también sintió un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que Canelo descartó a Torres que parecía innecesariamente cruel. ¿Cree que hay alguna rivalidad entre el boxeo y el fútbol, o entre usted y Torres?, insistió, olfateando una historia. Canelo se encogió de hombros. Rivalidad no. Yo estoy en un nivel diferente. Él es, ¿cómo decirlo?, un futbolista retirado que todavía vive de sus días de gloria. Yo sigo ganando títulos. Las palabras eran afiladas, diseñadas para herir, y Lucía notó que un joven que estaba cerca, un aspirante a boxeador llamado Diego Morales, escuchaba con atención, con una mezcla de sorpresa y decepción en su rostro. Diego, un fanático de Canelo desde niño, había soñado con conocer a su ídolo, pero esas palabras le hicieron dudar de la imagen de héroe que había construido en su mente. Gracias por su tiempo, dijo Lucía, mientras Canelo se alejaba con su séquito hacia la entrada VIP. Diego se quedó allí, inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Había crecido viendo los combates de Canelo, imitando sus movimientos en el gimnasio, pero también admiraba a Torres, el hombre que había llevado a España a la cima del fútbol mundial. Las palabras de Canelo le parecían innecesarias, un golpe bajo a alguien que no estaba allí para defenderse. Lucía se acercó al cámara. ¿Lo grabaste todo?, preguntó en voz baja. Cada palabra, respondió él. Esto va a ser viral antes de que termine la noche. Y así fue. En menos de 15 minutos, el clip de la entrevista estaba en las redes, compartido por cuentas de deportes, influencers y aficionados. Los hashtags Canelo vs Torres y futbolista retirado comenzaron a trepar en las tendencias, mientras los comentaristas deportivos no podían resistirse a echar leña al fuego. El presentador, sintiendo la tormenta que se avecinaba, aprovechó la oportunidad para calentar aún más el ambiente. Entre una exhibición de boxeo de jóvenes promesas, tomó el micrófono y exclamó: «Tenemos realeza deportiva esta noche en Madrid. Saúl Canelo Álvarez, el orgullo de México y España, el hombre que no conoce la derrota». La cámara enfocó a Canelo, quien asintió con frialdad, recibiendo una mezcla de aplausos y murmullos. Y más tarde, Fernando Torres, el niño que nos dio la gloria en la Eurocopa y el Mundial. El rugido del público al mencionar a Torres fue notablemente más fuerte, un eco de orgullo nacional que resonó en el Wysink. Diego, sentado en las gradas, notó la diferencia en las reacciones y se preguntó si Canelo también lo había percibido. En la sección VIP, Canelo apretó ligeramente los puños, un gesto sutil que no pasó desapercibido para los más atentos. A medida que las exhibiciones continuaban, con jóvenes boxeadores y futbolistas mostrando sus habilidades, el ambiente se cargaba de una tensión palpable. Las palabras de Canelo habían transformado una noche de celebración en algo más, un escenario donde el orgullo y la rivalidad comenzaban a tomar protagonismo. Diego, que había comprado su entrada con meses de antelación, no podía dejar de mirar su teléfono, donde los comentarios en las redes se multiplicaban. Canelo se pasó con Torres, el niño no necesita probar nada, que se enfrenten en el ring. La idea, aunque absurda, comenzó a ganar tracción, y el murmullo en el estadio crecía con cada nuevo tuit. En el vestíbulo principal, lleno de puestos de merchandising y olor a palomitas, Fernando Torres hizo su entrada. Vestido con una chaqueta ligera y una sonrisa afable, saludó a un guardia de seguridad que le pidió un autógrafo para su hija. «Señor Torres», dijo el guardia con cautela, mostrándole su teléfono.
Debería ver lo que dijo Canelo sobre usted. Torres miró el clip, su rostro imperturbable, aunque algo cambió en sus ojos, un destello de determinación que contrastaba con su calma habitual. Gracias por enseñármelo, respondió, devolviendo el teléfono con una sonrisa. No te preocupes, está todo bien. Pero mientras avanzaba hacia el interior del estadio, su paso era firme, como el de un hombre que había enfrentado desafíos mucho mayores que un comentario despectivo. Cuando Torres emergió en el área principal, el público lo recibió con una ovación que hizo temblar las gradas. No había séquito, no había fanfarria, solo un hombre caminando con la confianza tranquila de quien conoce su lugar en la historia. Se detuvo para firmar un par de camisetas y saludar a algunos fans. Su calidez genuina en contraste con la distante arrogancia de Canelo. En la sección VIP, Canelo permanecía inmóvil, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol, pero su cuerpo estaba ligeramente tenso, como si percibiera la energía cambiante en el estadio. El presentador, un maestro en avivar emociones, no dejó pasar la oportunidad. Damas y caballeros, demos una bienvenida al héroe de España, el hombre que nos hizo campeones del mundo, Fernando Torres. La ovación fue ensordecedora, y Torres levantó una mano en agradecimiento, su sonrisa humilde, ganándose aún más al público. El presentador, oliendo el drama, continuó: Fernando, hemos oído algunas palabras interesantes de Canelo esta noche. ¿Quieres responder? El silencio cayó sobre el Wisink, un momento cargado de expectativa. Diego, desde su asiento, contuvo el aliento, observando a Torres, quien tomó el micrófono con calma. Saúl tiene derecho a su opinión, dijo, su voz firme pero sin rastro de hostilidad. Estoy aquí para celebrar el deporte que nos une, no para dividirnos. La respuesta, sencilla y elegante, provocó aplausos y asentimientos. Algunos fans parecían decepcionados por la falta de confrontación, pero otros, como Diego, notaron algo más profundo, el respeto que Torres inspiraba sin necesidad de alzar la voz. Canelo, por su parte, ajustó sus gafas y murmuró algo a uno de sus asistentes, su rostro impenetrable pero con un leve tic en la mandíbula que delataba su incomodidad. El programa continuó con más exhibiciones. Un joven futbolista mostró una serie de regates espectaculares, mientras un boxeador ejecutaba combinaciones de golpes que hacían vibrar al público. Pero la atención seguía dividida, con miradas constantes hacia Torres y Canelo. Diego no podía dejar de comparar sus actitudes. Torres, relajado, charlando con fans entre segmentos. Canelo, aislado, como una estatua en su propio pedestal. Lucía, sentada cerca de Diego, tomó notas frenéticamente. Esto se está poniendo intenso, murmuró. ¿Crees que Torres responderá de verdad? Diego dudó, mirando hacia Torres, quien firmaba un balón para un niño. No creo que sea de los que busca pelea, respondió. Pero si Canelo sigue provocándolo, no sé cuánto durará esa calma. De repente, el presentador volvió al centro del cuadrilátero, micrófono en mano. Antes de nuestra exhibición principal, tenemos una sorpresa especial. Dos de nuestras leyendas han aceptado realizar una demostración improvisada de sus habilidades. El público rugió, anticipando lo inevitable. ¿Quiénes?, susurró Lucía, aunque ya sospechaba la respuesta. Por favor, demos la bienvenida al cuadrilátero a Saúl Canelo Álvarez. Canelo se levantó, quitándose la chaqueta para revelar una camiseta de entrenamiento negra, sus movimientos precisos y confiados. Subió al cuadrilátero con un asentimiento al público, que respondió con una mezcla de aplausos y silbidos, y uniéndose a él, Fernando Torres. La ovación para Torres fue abrumadora, un rugido que parecía sacudir el estadio. Él se acercó al cuadrilátero con pasos tranquilos, vestido aún con su ropa casual, sin necesidad de alardear de su preparación física. ¿Esto está pasando de verdad?, murmuró Diego, inclinándose hacia adelante. Lucía revisó sus notas. Se supone que solo demostrarán sus habilidades por separado, dijo. Pero en el cuadrilátero, Canelo y Torres se miraron, inclinándose respetuosamente el uno hacia el otro. El presentador explicó que cada uno mostraría técnicas de sus disciplinas. Canelo, combinaciones de boxeo. Torres, ejercicios de agilidad y control del balón. Canelo fue primero, ejecutando una serie de golpes rápidos y precisos contra un saco de entrenamiento traído al cuadrilátero. Sus movimientos eran fluidos, poderosos, y el público aplaudió,
impresionado por la fuerza bruta que había definido su carrera. Luego fue el turno de Torres. Con un balón a sus pies, demostró una serie de regates y controles que recordaban sus días dorados en el campo. Su agilidad y precisión eran hipnóticas, y el público estalló en vítores cuando terminó con un disparo simulado que envió el balón a la esquina imaginaria de una portería. El presentador, sabiendo que tenía oro en las manos, intervino. ¡Qué demostración de dos maestros! Canelo, tras ver la agilidad de Fernando, ¿algún comentario? Canelo tomó el micrófono, su expresión dura. Impresionante para un futbolista, dijo, con un tono que insinuaba condescendencia. Pero esto es un cuadrilátero, no un campo de fútbol. El murmullo del público creció, y Torres, sin perder la compostura, sonrió ligeramente. Saúl, tus golpes son impresionantes, respondió. Cualquier deportista puede aprender de tu disciplina. La respuesta, generosa y sin rastro de ego, contrastaba con la actitud de Canelo, y el público lo notó, aplaudiendo con más fuerza. Ya que tenemos a dos leyendas aquí, continuó el presentador, alimentando la tensión, ¿qué tal un intercambio amistoso? No una pelea, claro, solo una demostración de cómo sus habilidades podrían interactuar. La sugerencia encendió al público, que comenzó a corear. Canelo Torres, Canelo Torres. Torres miró a Canelo, su expresión serena pero decidida. Estoy abierto a aprender, dijo simplemente. Todos los ojos se volvieron hacia Canelo, cuya postura rígida delataba el peso del momento. Rechazar el desafío sería visto como cobardía. Aceptarlo, un riesgo para su imagen. El boxeo no es un juego, dijo finalmente. Pero si quieres probar lo que es estar en un ring de verdad, adelante. El estadio estalló, y Diego supo que esta noche ya no era solo una celebración. Algo mucho más grande estaba a punto de comenzar. El Wissing Center de Madrid vibraba con una energía que parecía capaz de derribar las paredes. Las luces del cuadrilátero iluminaban el centro del escenario, mientras la música dramática resonaba en los altavoces, amplificando la tensión que se había apoderado de la multitud. Los murmullos y los cánticos se mezclaban en un rugido constante, con miles de ojos fijos en el cuadrilátero, donde Saúl Canelo Álvarez y Fernando Torres estaban a punto de enfrentarse en un intercambio que había dejado de ser una simple demostración. El presentador, con una sonrisa que apenas disimulaba su entusiasmo, levantó las manos para calmar a la audiencia. Señoras y señores, estamos a punto de presenciar un momento histórico, un intercambio amistoso entre dos titanes del deporte, Canelo Álvarez, el rey del boxeo, y Fernando Torres, el héroe del fútbol español. Esto es Madrid, y esta es una noche que nunca olvidaremos. El público estalló en aplausos, y las cámaras enfocaron a los dos hombres, que se miraban con respeto, pero también con una intensidad que delataba que esto iba más allá de una exhibición. Canelo, vestido con una camiseta de entrenamiento negra y unos guantes de boxeo ligeros, adoptó una postura clásica de combate, sus pies firmes en el suelo, sus puños listos. Su rostro era una máscara de concentración, pero había un brillo en sus ojos que sugería que veía este momento como una oportunidad para reafirmar su dominio. Frente a él Torres, aún en ropa casual, sin guantes ni equipo protector, parecía fuera de lugar en el cuadrilátero, pero su postura relajada y su mirada tranquila contaban una historia diferente. Había pasado años esquivando defensas, corriendo a máxima velocidad y tomando decisiones en fracciones de segundo en el campo de fútbol. Aunque el boxeo no era su mundo, su instinto de competidor estaba intacto. Diego Morales, el joven boxeador sentado en las gradas, observaba con el corazón acelerado. Había idolatrado a Canelo durante años, pero también admiraba a Torres, y ahora, viendo a ambos en el cuadrilátero, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Lucía Ramírez, la periodista, escribía frenéticamente en su teléfono, sabiendo que cada segundo de este enfrentamiento sería material para un artículo que podría definir su carrera. El árbitro, un veterano de las exhibiciones de boxeo, se acercó al centro del cuadrilátero y explicó las reglas básicas. Esto es una demostración, no una pelea oficial. Nada de golpes a plena potencia, mantengan el respeto y prioricen la seguridad. Ambos asintieron, pero la tensión entre ellos era palpable. Canelo, con un movimiento casi teatral, se quitó las gafas de sol que había llevado hasta el último momento
y las entregó a un asistente. Torres, por su parte, se limitó a quitarse la chaqueta, dejando ver una camiseta sencilla que contrastaba con la preparación de Canelo. El árbitro retrocedió y dio la señal: «Cuando estén listos, comiencen». Por unos segundos, ninguno de los dos se movió. Se estudiaban midiendo distancias, evaluando al otro como si estuvieran en un partido de fútbol o en un combate de título mundial. Canelo rompió el silencio primero, su voz resonando en el cuadrilátero. «En el boxeo, el que duda pierde. Vamos, futbolista, muéstrame lo que tienes». Torres sonrió ligeramente, sin responder, pero ajustó su postura, adoptando una posición más centrada, con las rodillas ligeramente flexionadas, como si estuviera listo para un sprint. La multitud contuvo el aliento cuando Canelo avanzó, lanzando un jab ligero pero rápido hacia el torso de Torres. El movimiento fue más una provocación que un ataque serio, pero Torres lo esquivó con una agilidad que sorprendió a todos, girando su cuerpo con la misma gracia con la que había evadido defensas en el campo. El público rugió, y Diego susurró a Lucía: «Es rápido, más rápido de lo que esperaba». Lucía asintió, sin dejar de escribir: «Torres está usando su instinto de futbolista. Esto no es solo boxeo». Canelo, visiblemente irritado por el esquive, intensificó su ataque, lanzando una combinación de golpes. Un jab seguido de un gancho que buscaba el flanco de Torres. Pero el exfutbolista, con una mezcla de reflejos y experiencia en leer movimientos, se movió hacia un lado, manteniendo la distancia. No contraatacó, solo evadía, frustrando a Canelo, cuyos golpes cortaban el aire sin encontrar su objetivo. «Vamos, no huyas», gritó Canelo, su voz cargada de impaciencia. Torres, con una calma que desarmaba, respondió: «No estoy huyendo, solo estoy esperando a que te canses». La réplica, dicha con una sonrisa tranquila, provocó risas y aplausos en el público. Canelo, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, avanzó con más fuerza, intentando acorralar a Torres contra las cuerdas. Pero Torres, utilizando su agilidad y su capacidad para anticipar movimientos, se deslizó fuera de alcance, girando alrededor de Canelo como si estuviera en un partido, buscando el espacio perfecto para un contraataque. El intercambio continuó, con Canelo lanzando golpes cada vez más agresivos, mientras Torres se limitaba a esquivar y moverse sin intentar devolver los golpes. Diego, en las gradas, comenzó a entender lo que estaba pasando. «No está peleando», murmuró. «Está dejando que Canelo se desgaste solo». Lucía levantó la vista, impresionada. «Es como un partido de fútbol, controlar el ritmo, esperar el momento adecuado». En el cuadrilátero, Canelo, frustrado por la falta de contacto, cometió un error. Lanzó un uppercut con demasiada fuerza, dejando su guardia baja por una fracción de segundo. Torres, con un movimiento instintivo, dio un paso atrás y luego, con una precisión que recordaba sus días en el campo, dio un ligero empujón con la palma abierta al pecho de Canelo, justo suficiente para desequilibrarlo. No fue un golpe de boxeo, sino un movimiento calculado, casi como un pase de balón perfectamente ejecutado. Canelo tropezó, y el público estalló en vítores. El árbitro intervino rápidamente, deteniendo el intercambio. «Recordemos, esto es una demostración», exclamó, aunque su voz apenas se escuchó entre los gritos de la multitud. Canelo, recuperando el equilibrio, fulminó a Torres con la mirada, su rostro enrojecido no solo por el esfuerzo físico, sino por la humillación de haber sido desestabilizado por un futbolista. Torres, sin embargo, extendió la mano en un gesto de respeto. «Buen movimiento, Saúl», dijo, su voz clara y sin rastro de burla. Canelo dudó, claramente dividido entre aceptar la mano o ignorarla. Tras un instante que pareció eterno, tomó la mano de Torres con un apretón breve y tenso antes de girarse hacia su esquina. El presentador, sintiendo que el momento necesitaba un cierre, tomó el micrófono. «Qué espectáculo, señoras y señores. Un intercambio inolvidable entre dos leyendas. Aplaudamos a Canelo Álvarez y Fernando Torres». La ovación fue ensordecedora, pero los cánticos de «Torres, Torres» dominaban claramente el ambiente. Mientras ambos abandonaban el cuadrilátero, la atmósfera en el Wiesing era de euforia contenida. Canelo regresó a su asiento, su rostro una máscara de control, pero sus manos apretadas delataban su frustración. Torres, por otro lado,
Se detuvo para saludar a un grupo de niños que sostenían camisetas del Atlético de Madrid, firmando autógrafos con una sonrisa que parecía no desvanecerse. Diego, observando desde las gradas, sintió una punzada de decepción hacia su ídolo. Canelo, el hombre que había noqueado a gigantes en el ring, parecía disminuido no por un golpe, sino por su propia incapacidad para aceptar un desafío con humildad. Lucía, todavía escribiendo, murmuró: «Esto no termina aquí. Canelo no es de los que deja pasar algo así». En los camerinos, el ambiente era un torbellino de actividad. Lucía y Diego lograron colarse en el área de prensa gracias a las credenciales de ella. Mientras avanzaban por un pasillo lleno de técnicos y seguridad, escucharon una voz elevada que venía de una sala cercana. «Eso no fue una demostración justa», exclamó Canelo, su tono cargado de furia. «Ese tipo no sabe boxear, solo corre como si estuviera en un campo». Su entrenador, un hombre de rostro curtido, intentaba calmarlo. «Saúl, relájate. Fue una exhibición, no un combate oficial. La gente lo vio como un espectáculo». Canelo golpeó una mesa con el puño. «No entiendes. Me hizo quedar como un idiota delante de todo Madrid». Diego y Lucía, escondidos cerca de la puerta entreabierta, intercambiaron miradas. La vulnerabilidad en la voz de Canelo era algo que Diego nunca había imaginado en su héroe. Antes de que pudieran retroceder, una figura apareció en el pasillo. Era Torres, aún con su camiseta casual, con una botella de agua en la mano. Los vio y les dedicó una pequeña sonrisa. «No deberíais estar escuchando conversaciones privadas», dijo con un tono amable, casi divertido. Lucía, roja de vergüenza, balbuceó una disculpa, pero Torres levantó una mano para detenerla. «Tranquila, entiendo la curiosidad. Esto es más grande que un simple intercambio, ¿verdad?» Diego, sintiendo la oportunidad, dio un paso adelante. «Señor Torres, soy boxeador. Crecí admirando a Canelo, pero también a usted. Lo que hizo ahí fuera no fue solo esquivar golpes, fue algo más». Torres lo miró con interés. «Fue sobre mantener la calma bajo presión», respondió. «El fútbol me enseñó eso. No importa si estás en un estadio o en un ring, la verdadera fuerza está en controlarte a ti mismo». Antes de que pudieran seguir hablando, la puerta de la sala se abrió de golpe y Canelo apareció, con el rostro tenso. «Torres», dijo, su voz baja pero cargada de intensidad, «esto no ha terminado. Quiero una revancha. Ahora, sin público, sin cámaras, solo tú y yo». El silencio en el pasillo era denso, y Diego sintió que el aire se volvía pesado. Torres, sin perder la compostura, lo miró directamente a los ojos. «Saúl, ya dimos un espectáculo esta noche. ¿Qué intentas demostrar?» La pregunta, simple pero directa, pareció desarmar a Canelo por un momento. «No se trata de demostrar nada», respondió, aunque su tono vaciló. «Se trata de respeto». Torres asintió lentamente. «El respeto no se gana con puños, sino con acciones. Pero si necesitas esa revancha, estoy dispuesto, con una condición, que sea para aprender, no para humillar». Canelo, claramente desconcertado por la respuesta, se quedó en silencio. El entrenador intervino, poniendo una mano en su hombro. «Vamos, Saúl, suficiente por hoy». Pero Canelo se liberó de su agarre y dio un paso hacia Torres. «No necesito tu condescendencia», gruñó. Torres, sin inmutarse, respondió: «No es condescendencia, es experiencia. He perdido partidos, he fallado penales, y he aprendido que la grandeza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas». Las palabras resonaron en el pasillo, y Diego sintió que estaba presenciando un momento que iba más allá del deporte. Era una lección de vida, destilada en un instante de tensión. La confrontación terminó cuando Canelo, sin decir más, se giró y regresó a la sala, cerrando la puerta tras de sí. Torres suspiró, luego miró a Diego y Lucía. «El deporte nos pone a prueba de formas que no esperamos», dijo antes de alejarse, dejando a los dos jóvenes procesando lo que habían visto. Lucía, con su grabadora aún encendida, susurró: «Esto va a ser más grande que el intercambio en el ring». Diego asintió, pero su mente estaba en otro lugar, reflexionando sobre cómo un ídolo podía caer no por un golpe, sino por su incapacidad para aceptar un desafío con humildad. Días después, Madrid seguía hablando del enfrentamiento.
Las redes sociales estaban inundadas de videos del intercambio, con millones de reproducciones y comentarios que debatían si Torres había humillado a Canelo o si el boxeador había sido víctima de un formato injusto. Pero un clip en particular se volvió viral, el momento en que Torres, tras desequilibrar a Canelo, le ofreció la mano y dijo: «Buen movimiento, Saúl». Esa muestra de respeto en medio de la tensión resonó profundamente, no solo en España, sino en todo el mundo. Canelo, por su parte, se recluyó en su gimnasio, ignorando las llamadas de su equipo de relaciones públicas. Las titulares eran implacables. Canelo humillado por un futbolista. El niño demuestra que el fútbol también es fuerza. En la soledad de su entrenamiento, Canelo repasaba el momento una y otra vez. No el empujón de Torres, sino su calma, su capacidad para controlar el escenario sin necesidad de violencia. Una mañana, mientras corría por el Retiro, Diego se encontró con Torres en un café al aire libre. Dudó antes de acercarse, pero Torres lo reconoció y lo invitó a sentarse. «Vi tu pelea en el campeonato regional», dijo Torres, sorprendiendo a Diego. «Tienes potencial, pero no dejes que la fama te ciegue». Diego, abrumado, preguntó: «¿Cómo manejaste lo que pasó con Canelo? No parecía afectarte». Torres sonrió, mirando hacia el parque. «Cuando fallé un penal en Anfield, pensé que el mundo se acababa. Pero aprendí que el fracaso es solo una oportunidad para ser mejor. Canelo está lidiando con eso ahora, y depende de él decidir qué hacer con esa lección». Semanas después, una noticia sorprendió a la comunidad deportiva. Canelo anunció un taller de boxeo en Madrid, titulado Fuerza desde el interior. A diferencia de sus exhibiciones habituales, este taller no se centraba en mostrar su invencibilidad, sino en enseñar cómo manejar la presión y aprender del fracaso. Diego asistió, sentado en la primera fila, y vio a un Canelo diferente, sin gafas de sol, sin alardes, explicando con franqueza cómo sus derrotas lo habían moldeado. Al final del taller, Canelo mencionó algo inesperado. «Hace poco, un hombre me mostró que el respeto es más fuerte que cualquier golpe. Gracias, Fernando». En las gradas, Diego sonrió, sabiendo que el verdadero combate se había librado no en el cuadrilátero, sino en el corazón de dos leyendas que, a su manera, habían encontrado la redención.